Me trajeron esta radio antigua para reparar y restaurar con poca esperanza de que se pudiera, ya que como ven tiene roto el plástico del dial. En realidad no es un plástico, creo que debe ser celuloide o algo por el estilo. Parecía difícil, más que faltaban partes del mismo. Sin embargo, la solución fue bastante fácil y la logré prácticamente sin despeinarme. Vean hasta el final y que acabe el video y si les gustó pongan el like y suscríbanse al canal si no lo hicieron ya. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Como siempre que hago videos relacionados con la electrónica, PCBWay patrocina el programa. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB. Es muy accesible y las 10 plaquetas de 10x10 de dos caras salen solo $5, más los gastos del envío. No te prives de hacer tus proyectos en forma profesional usando los servicios de PCBWay. Yo pido mis placas ahí y la verdad que son de excelente calidad. PCBWay te ofrece además servicio de impresión 3D y matricería en metales a excelentes precios. Bien, vamos a lo nuestro. Lo primero voy a desarmar y sacarle la tierra. Si la junto creo que me hago un campito. Primero lo sacamos con un pincel y luego con el compresor le damos sin asco. Vamos a hacer la restauración primero del mueble y luego veré la parte electrónica. Ya que terminé de limpiarla, ahora voy a pintar el frente donde corre el indicador de sintonía. Está bastante descascarado. Además tiene los hilos cortados. Después de luchar una hora más o menos logré colocar los hilos porque tiene dos y quedó bastante bien. Paso ahora al mueble y el frente, desarmando todo porque está medio enclenque todo esto. Así que una vez desarmado con la ayuda de la lijadora de mano le saco el recubrimiento antiguo que está también muy rayado. Al mueble le di varias manos de barniz mate. Creo que hubiera sido conveniente darle una manito de impregnante antes, porque chupa como cordobés en canilla libre esto. Y lo armo nuevamente encolando. La tela que traía estaba fea y desteñida, así que fui de un tapicero amigo, Jorge Frencia, de acá en mi pueblo, y me regaló un retazo que es muy parecido a la tela original. La pegué al frente con cola blanca. Quedó bastante lindo. Bien, ya tenemos el mueble listo. Faltan las perillas que no van a ser un problema, así que primero vamos a moletear un palo de madera más o menos dura y luego con el torno mismo hago las 4 perillas. Las hice más grandes que las originales porque me pareció que eran desproporcionadas con respecto a la radio, ¿no? Al tamaño de la radio. Bueno, queda hacer el dial, que es el desafío, ¿no? Porque nunca me tocó restaurar esto y para hacerlo voy a utilizar acetato. Es ese plástico transparente que traen las tapas de carpetas de los folios y voy a cortar un trozo de más o menos el tamaño que tiene el dial, un poco más grande, y lo voy a pintar de negro. Para el modelo busqué en San Google modelos de dial de radios antiguos y como ven acá aparecen una gran cantidad. Obviamente no había ninguno exactamente igual que el original. Elegí este, la foto está muy buena
Y así que la edité con Photoshop, la pasé a blanco y negro y usé para la escala el programa Lightroom, que es el programa que usa la grabadora láser. Mejoré un poco la imagen con ese mismo programa también y usando una potencia muy baja de 8% y velocidad de 2000 milímetros por minuto, lo imprimí sobre el acetato. El láser, a esa potencia tan baja, lo que hace es quemar únicamente la pintura y deja el acetato prácticamente intacto. Acá pueden ver un time lapse que estoy haciendo el dial, ¿no? Vean qué maravilla, ¿no? La verdad que salió perfecto, pero siempre hay un pero. No me di cuenta que este dial tiene la lectura al revés. Las frecuencias más bajas están del lado derecho, al revés que todas las radios. Así que, si bien podría haber cambiado el hilo del dial para que corra al revés, pero viendo que había salido tan fácil, tan simple, hice otro modelo que sí corresponde, que es el que en verdad le puse, ¿no? Para darle un poco más de protección, corté otro acetato transparente que se lo puse sobre el grabado. Y acá pueden ver cómo quedó. La verdad que quedó espectacular. Yo sé que me van a criticar diciendo que pocos tienen la impresora y cortadora láser. Es cierto, este video es una demostración solamente. Si vas a ponerte a hacer laburos de este tipo de restauración y querés que te queden bien las cosas, tenés que tener las herramientas. Yo te doy la idea de cómo puede hacerse y realmente quedó muy, pero muy bueno. Bien, ya tengo el mueble listo completamente y ahora vamos a pasar a revisar la electrónica. En principio parece que la radio ya fue tocada anteriormente. Acá pueden ver abajo, bueno, acá donde marca la flecha, hay un diodo soldado en la lámpara rectificadora, que seguramente la dejaron porque todos los filamentos de todas las lámparas van en serie y si la sacaban y puenteaban los filamentos ahí, iban a tener que modificar la resistencia que lleva en serie, que es una resistencia gorda de alambre, ¿no? Se ve todo bastante bien. Encendemos y recibe. Lo que pasa es que, bueno, le di unos ajustes a la frecuencia intermedia y cambié un trimmer de antena de onda media, este que ven acá. El parlante, a pesar de todo, que está bastante cachuzo, se defiende, no vibra, así que ahí lo dejaré. En definitiva, quedó muy bien. A pleno día, con la antena, por supuesto, porque todas estas radios de válvulas necesitan antena exterior, ¿no? Recibe estaciones de Buenos Aires, Río Cuarto y, bueno, la más cercana de acá de Huinca, Romancó. Y de noche es un festival. Ahora les muestro. Batán y su discográfica se llama Rima con la Reina. Verían que en el mensaje de texto dice el código solicitado es el número general de 6 dígitos, y con este número Rodríguez que nos hicimos consolidar. Pocas tiene 3 partidas, ahora en febrero y 1 en marzo, pocas ¿no? Y no había atrapado nada. Estaba difícil para Como ven, excelente selectividad y sensibilidad. Cientos de radios de nuestro país y limítrofes. Hermoso está recibiendo. De día acá hay muchísimo ruido porque los televisores meten ruido en toda la banda, pero igual funciona muy bien, ¿eh? Con la antena anda perfecto. En onda corta... Cuando encontramos algo y lo logramos, 中华民族伟大复兴，那当然很多问题是可以谈的，而且从他提的相应的这些诉求来讲，也是台湾民众的一个他们的一个主义。大陆当然。importante en esto
es la situación del gobierno apuesta a tener la recuperación este año con un proyecto que sí. Bueno, una belleza. Radios de todo el mundo, en idiomas que no tengo ni idea. Me vuelve la melancolía de esas noches cuando era chico que me ponía en la casa de mi nona María a escuchar esas señales como mágicas y misteriosas, con tonos musicales que sabe Dios de dónde provenían. Ya se pone chocho el viejo. Fue todo, espero que les haya gustado el video, le pongan el like y se suscriban al canal picando la campanita para que YouTube te muestre mis trabajos. También podés seguirme en Facebook y si sos muy fan podés colaborar picando el botón unirse y en ese caso te agregaré a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir para qué servía esta máquina. No se trata de una cortadora de vidrios de reloj y el único en acertar fue el fiel seguidor Osvaldo Oriti. Y los primeros comentarios, Teco PCS del grupo Premium y Loco Beto en la publicación. Y bueno, les mando un muy fuerte abrazo para cada uno de estos tres valiosos amigos que siempre están presentes en todos los videos. Muchísimas gracias y un saludo muy pero muy afectuoso para los tres. Hoy la trivia es una colaboración de Ada Petrovi que me ha mandado excelente material para trivias. Mil gracias. Tienen que decir qué es lo que está en la foto y bueno, ponen en los comentarios eso, ¿no? También pueden participar si tienen objetos raros en sus casas que puedan servir para que los demás adivinen. Le sacan una foto a ustedes y me la mandan por correo a canalespacioDeCesar@gmail.com. Deben ser fotos sacadas por ustedes, no vale sacar de internet. Además también deben decirme de qué se trata. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.